Panorama histórico tras la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue un conflicto armado que se dio entre Perú y Chile en 1879 y terminó en 1883 con la victoria chilena. Sin embargo, se siguieron firmando tratados de paz hasta 1929. Durante y posterior a la Guerra del Pacífico, el Perú sufrió grandes pérdidas, las cuales posteriormente tendrían grandes consecuencias en el país. No solo se perdieron ricos y extensos territorios, sino el Perú quedó en quiebra y con una gran destrucción producida por las tropas chilenas. A continuación veremos algunas consecuencias que dejó la Guerra del Pacífico. Aspecto económico. En el aspecto económico se agotaron las reservas financieras, se incrementó la deuda externa y no se contaron con los recursos necesarios para activar las exportaciones. Esta fue una de las consecuencias de la deuda externa, ya que ningún país le prestó dinero a Perú debido a la gran deuda que ya tenían generada. Se retiraron la circulación del billete fiscal debido a su poco valor. Años más tarde se firma el Contrato Grace, el cual consistía en otorgarle a Inglaterra las ganancias del ferrocarril y de la exportación guanera. De este modo se pagaría la deuda externa. Luego se desarrollan nuevas actividades económicas como la agroexportación, la cual consistía en exportar algodón y azúcar. También se da la explotación cauchera y petrolera. En el aspecto político, tras la guerra hubo una gran ausencia de figuras políticas, lo cual llevó al Perú al segundo militarismo. No muchas personas estaban de acuerdo con el militarismo. Esto llevó también a que se crearan nuevos partidos políticos, como el Partido Demócrata, liderado por Nicolás de Piérola, el Partido Constitucional, liderado por el militar Andrés Avelino Cáceres, y el Partido de los Liberales. También se firman tratados con Chile para ver la repartición de los territorios invadidos por este. Se integran más los indígenas a la sociedad peruana. También surgen las guerras civiles, ya que no muchas personas estaban de acuerdo al militarismo. Luego de esto surgen los partidos civiles y al final sale un gobernante de ese partido, el cual es Nicolás de Piérola. Y también se comienza a modernizar Lima. En lo cultural quedaron varios monumentos destruidos. También quedó destruida la Universidad Nacional de San Marcos y la Biblioteca Nacional. El sector privado y las órdenes religiosas tomaron parte de la educación en el país. Ricardo Palma ayudó a la recuperación de la Biblioteca Nacional. Él se encargaba de recolectar libros por todo Lima. También surgieron nuevas corrientes literarias, por ejemplo, Florinda Mato de Torner, la cual funda el indigenismo literario. Arquitectónico, en 1896 se dio creación del Ministerio de Fomento y Obras Públicas. También la arquitectura comenzó a tener influencia de las bellas artes francesas. Se comienza a seguir nuevos movimientos artísticos como los neos, Art Nouveau, historicista, entre otros. En 1920 se dio una época de transición en los balnearios de Miraflores y Barranco, ya que querían expandirlos. También en Arequipa se da una época de transición y se comienza a urbanizar esa ciudad. Se comienzan a seguir formas irregulares y asimétricas, propio del historicismo europeo. Un par de años más tarde se comienzan a construir nuevos barrios y edificios rodeados de jardines y ubicados entre medianeras. El estilo Beaux Arts francés en la Estación de los Desamparados. La influencia del estilo se presenta a inicios del siglo XX, utilizada en importantes edificaciones. Características: simetría, tendencia al eclecticismo, entradas y escalinatas amplias, precisión en el diseño y ejecución de detalles arquitectónicos de columnas balaustradas, pilastras y cornisas. Émile Robert, arquitecto de nacionalidad francesa que realizó parte de su actividad profesional en el Perú, ejecutando el estilo Beaux Arts francés en sus edificaciones.
Tenemos como referentes la Escuela de Medicina de San Fernando, el Palacio Legislativo y la Cripta de los Héroes en el Cementerio Presbítero Maestro. La Estación Central de los Desamparados. Esta se encuentra ubicada al margen izquierdo del río Rímac, en el Jirón Ancash, al lado del Palacio de Gobierno. El edificio fue construido sobre la edificación antigua de la estación del Ferrocarril Central de Callao a Cerro de Pasco, actualmente la sede Casa de Literatura Peruana. El nombre Los Desamparados nace bajo el templo y convento de Nuestra Señora de los Desamparados. Este es un templo jesuita del siglo XVII. Estación Central Los Desamparados. Tenemos como características del estilo Beaux Arts francés las entradas y escalinatas amplias. Observamos en el corte que estas escalinatas están de manera centralizada, realmente destacando por su amplitud. 2. Tendencia al eclecticismo. Vamos también que presenta un vidrial con tendencia al eclecticismo, como observamos en la foto posterior. 3. Simetría. Aquí tenemos unas elevaciones. En la parte inferior observamos sus planos. Este cuenta con 3 niveles. Tenemos la elevación frontal y analizamos que esta presenta simetría en su fachada principal. Tenemos la elevación posterior. Igualmente, observamos que esta cuenta con una simetría muy clara. 4. Precisión en el diseño y ejecución de detalles arquitectónicos como columnas, barandas, balaustradas, pilastras y cornisas de apoyo. Observamos cómo son sus columnas, pues no, estas presentan columnas dóricas y columnas jónicas. También observamos que sus barandas son balaustradas. Se señala la cornisa de apoyo, incluyendo las pilastras adosadas a las paredes. El estilo Art Nouveau, el cual fue una tendencia artística que surge entre los siglos XIX y XX, que básicamente es la contraposición a los estilos tradicionales, que a diferencia de estos, buscaba nuevas fuentes de inspiración. Bueno, llega a Lima en el siglo XX, con una Lima que de cierto modo quería cambiar, ¿no? O pasar de un estilo colonial hacia uno más moderno. Algunas características que podríamos definir de es que principalmente se hace uso de la línea curva, ¿no? Esta línea ondulante. Por otro lado, también emplea mucho lo que es la ornamentación, que en este caso busca representar elementos naturales como lo son la flora y la fauna. Bueno, asimismo podríamos mencionar un ejemplo, ¿no? Que en este caso puse la casa Couret, la cual me parece más resaltante de lo que fue el Art Nouveau, sobre todo por estos detalles en la parte de la fachada, ¿no? Como lo son los techumbres, la parte de la escultura, lo que es los balcones, ¿no? Que van acompañados por estos elementos metálicos. Y básicamente estas formas que en general, ya en conjunto sobre la fachada, que presentan estas formas que se asemejan mucho a lo que es la vegetación, ¿no? Que es lo que hablamos anteriormente sobre lo que es la flora. Otros ejemplos de lo que es el estilo Art Nouveau podríamos mencionar la casa Fernandini, la cual fue construida en 1913, cuyos detalles se pueden apreciar principalmente en la fachada y también en la parte interior. Otro ejemplo sería la antigua estación de Desamparados, la cual por su interior, que es una farola hecha con vitral, ¿no? También es de estilo Art Nouveau, lo cual va acompañada de lo que son los colores, ¿no? Otros ejemplos serían el Paradise Concert, que también es conocido como Casa Barragán, en la cual principalmente se aprecian detalles en lo que es la fachada. Asimismo estaría el Hotel Bolívar, el cual presenta una hermosa cúpula de estilo Art Nouveau. Y por último, el antiguo correo de la Central de Lima, la cual presenta una estructura de dicho estilo y también lo que es la rejilla. El estilo historicista.
Básicamente es una tendencia arquitectónica que reproduce elementos arquitectónicos de tiempos pasados. Este aparecería en el siglo XIX, trayendo consigo los famosos neos, como el neoclásico, neobarroco, ¿no? Entre otros. Y llegaría al Perú también en el siglo XIX, cambiando de cierta forma el panorama que se tenía de esa época. Un ejemplo bastante fundamental, se podría decir, acerca de este estilo historicista es el Palacio de Justicia, el cual fue un recinto que destaca por su monumentalidad. Y básicamente estos elementos se pueden apreciar en la fachada, ¿no? Como la ven en la imagen, que se inspira mucho en lo que es el Partenón, ¿no? Adoptando los elementos. Pero lo interesante es que también incluye elementos de la época, como lo es las partes laterales, las cuales están filiadas a un estilo academicista o francés. Otras edificaciones podríamos mencionar son el Palacio de Gobierno del Perú, cuya fachada principal es de un estilo neobarroco, o también está el Palacio Arzobispal, cuya fachada es de un estilo neocolonial, pero que también tiene un carácter academicista, ¿no? Y por último tenemos a la Quinta Jeren, el cual es un conjunto habitacional que fue construido en el siglo XIX. Este conjunto sería de un estilo historicista con influencia victoriana y ecléctica. El estilo victoriano. El estilo victoriano se basa en los gustos de la reina Victoria. Este estilo abarca la arquitectura, el diseño, la moda, artes decorativos y artes visuales, entre otros campos. Se caracterizó por ser romántico y gótico, y se dice que muchos elementos de estos fueron popularizados a finales del reinado de Victoria. ¿Cómo surgió? Se impuso en el reinado de la reina Victoria de Gran Bretaña a mediados y finales del siglo XIX. Reúne estilos históricos y de formas naturales como el arte renacentista, gótico y rococó. Características: se caracterizó por ser romántico, excesivo y elegante. Se enfatizaron en las casas señoriales de 2 a 3 pisos de altura, como podemos observar en la imagen, con techos muy altos, escaleras muy ornamentadas, colores muy brillantes, presentando frontones, columnas muy bien elaboradas, y se dice que se enfatizó en una sola clase de la aristocracia. Interiores. Es en los interiores donde resalta más el estilo victoriano, puesto que presenta muebles de gran exquisitez y de corte palaciego. La pintura de las paredes pueden ser de forma floral, líneas sinuosas o atexturadas. Los muebles son de madera dura, macizos y pesados, y presentan patas curvadas como garras de animales. Los pisos son de madera, cubiertos de alfombras de una gran variedad de diseño, y la iluminación está a base de arañas de diferentes tamaños y de bronce. Un ejemplo del estilo victoriano en Perú es la Casa Rosell Ríos, donde podemos observar que la fachada es de una forma un poco exagerada, pero también a la vez elegante. Si se dan cuenta, presenta como una torre al medio o una torrecilla, balaustres muy ornamentados. También tenemos imágenes del interior, donde podemos observar paredes con pintura floral y también atexturadas, pisos con diseños recargados, y en los exteriores también tenemos otros tipos de imágenes donde, por ejemplo, se muestra la escalera de una forma muy ornamentada, o sea, con muchas decoraciones. Estilo neocolonial. El estilo neocolonial se sitúa en la década de 1900 a 1945. Evoca una arquitectura colonial con tendencias hispanas, la tendencia academicista y la tendencia pintoresca. Como surge desplazando al academicismo francés y se convierte en un estilo institucional representativo. Se caracteriza porque se combinan motivos hispanocoloniales. Características: se caracteriza por su simetría, masas sólidas, muros llanos, aristas redondeadas, su criterio clásico de composición y monumentabilidad. En este estilo también se enfoca mucho a una cierta clase social de la aristocracia, no cualquiera podía acceder. Palacio Arzobispal. El arquitecto fue Ricardo Malachowski. La fachada posee portadas de estilo limeño del siglo XVIII y balcones tallados. La fachada no tiene órdenes ni frontones clásicos y fue modificado en 1924. Hotel Bolívar.
Tiene un estilo español barroco neocolonial. El arquitecto fue Rafael Marquina. Se construyó para celebrar el centenario de la batalla de Ayacucho y recibir a los militares y presidentes de la época. Se amplió a 5 pisos en 1938. San Martín. Las articulaciones viales y espaciales seguían por este estilo. La simetría y el ritmo se observan en las edificaciones construidas alrededor de dicha plaza. Palacio de Gobierno marca la consagración del estilo neocolonial. Está en esta época donde alcanza su mayor auge en la década de 1935 a 1945. Peruano, eso fue una de las tantas formas en las que se ha buscado y se sigue buscando la manera de materializar lo nacional. ¿Qué es? Es una corriente creativa que promovía la reunión de elementos de la tradición prehispánica con el arte español. La arquitectura neoperuana surge entre el periodo de 1910 y 1956, con la búsqueda de raíces peruanas y un estilo propio. Manuel Piqueras fue un escultor español que promovió el uso del pasado precolombino y colonial peruano en la arquitectura y escultura moderna, donde incorporó modelos indigenistas al proceso de la modernización de la ciudad a través de este estilo. Fue él quien realizó la fachada de Bellas Artes en Lima, exactamente en el año 1924, donde combinó elementos prehispánicos con detalles del barroco español. Las influencias de este estilo fueron sin duda los diseños precolombinos, ya que estos fueron indispensables para la estética del neoperuano. 3 puntos importantes son los que los caracterizan. Primero, la ornamentación en muros y ventanas, que fueron muy frecuentes en todas sus edificaciones. 2, la frecuencia de balcones limeños, ya que esta era la fusión del arte colonial peruano con el arte colonial español. Y 3, las decorativas portadas. Como se mencionó anteriormente, Piqueras remodeló con este estilo la fachada de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1924. Es ahí donde se puede apreciar en la portada 4 columnas decoradas con figuras de serpientes, felinos, flores y elementos antropomorfos. Entre los elementos de la portada destaca la figura del dios Viracocha como una figura antropomorfa y mítica, la del dios Báculo, cuya cabeza está sostenida asimismo por el escudo nacional, como se puede apreciar en la imagen. Art Deco es una abreviatura de Art Decoratives o artes decorativas en francés. Es un movimiento modernista que se compone de la combinación de muchos estilos y movimientos. ¿Cómo surgió? Surgió en Europa durante la época de 1920, pero se convirtió en un fenómeno en la experiencia de exposición internacional de artes decorativas de París que se dio en 1925. ¿Cuáles son sus principales características? Son 3. Primero, como podemos observar en la primera imagen, en el Banco Sudamericano de Seguros, que está en el centro histórico, se fusiona la vanguardia con la tradición. Es una característica principal de este estilo, ya que fusiona elementos coloniales con elementos modernos como el vidrio y el acero. Segundo, si bien es cierto, este estilo es predominante con respecto a la geometría de la línea, de la verticalidad, del triángulo y del círculo, no deja de perder en su carácter volumétrico elementos curvos, como podemos observar en la segunda imagen, la cual pertenece al edificio Lux. Y por último, otra característica importante con respecto a este estilo es que suele ver mucho la influencia mesopotámica con referencia a los escalonamientos, y estos se hacen evidentes, por ejemplo, en las fachadas, en remates de paredes, de pilastras, en techos, coberturas, sin perder de alguna manera la verticalidad. Panorama histórico tras la Guerra del Pacífico. Se concluye que cada hecho importante de una época, ya sean
guerras, enfermedades o inventos científicos siempre traen algún cambio en la forma de vida de las personas. Dichos cambios se prestan para el surgimiento de nuevas construcciones, nuevos estilos arquitectónicos y la búsqueda de una identidad en estos. La estación central de los desamparados, que hoy en día es la casa de la literatura peruana, predominando el estilo Beaux Arts francés debido a sus amplias escalinatas, sus vidriales con tendencia al eclecticismo y sus fachadas simétricas. De lo estudiado se puede afirmar que el estilo Art Nouveau tuvo un papel muy importante en el desarrollo del Perú a inicios del siglo XX, esto reflejado en el ámbito constructivo y social. Aunque si bien es cierto duró pocas décadas, su desempeño es innegable y más que nada que supo trascender con el tiempo, acoplándose a distintos estilos posteriores. Por otro lado tenemos al estilo historicista, el cual nos regresa sutilmente a épocas pasadas, enseñándonos que la arquitectura sobrepasa fronteras, que se puede incorporar a construcciones modernas, ya sea aprovechando sus capacidades o su diseño. Estilo neocolonial. Con todo lo mencionado se puede concluir que el estilo neocolonial fue un estilo que marcó mucha influencia en la arquitectura peruana, pero también podemos ver que tuvo muchos grandes antecesores, ya sean de larga o corta procedencia, pero que dejaron una gran marca, como el Art Nouveau, Art Deco, neoperuano o el mismo academicismo francés, el cual es desplazado por el estilo neocolonial. Y finalmente, en una época en que la arquitectura lineal prefería imitar modelos franceses e italianos, hubo un énfasis en transformar el paisaje urbano de la vieja línea colonial y incorporando estilos propios, como fue el estilo neoperuano, que se caracterizó por de alguna manera indigenizar el proceso de modernización de la ciudad a través de la imponencia de su estilo. Y por otro lado, con respecto al estilo Art Deco, se piensa mucho que surgió como contrapunto del Art Nouveau. Sin embargo, es más el resultado de una evolución de este estilo, que se alinea mucho más a aspectos formales del cubismo, el futurismo, construismo, racionalismo y otros.